Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿cómo estamos? La paz del Señor. Pues ya estamos de vuelta para continuar con nuestra taller creen que lo hemos dejado inconcluso, no, pero aquí estamos, ¿verdad, Dave? Ay, es que luego el tiempo nos come el trabajo. El trabajo, el tiempo. Pero ya estamos aquí. Bueno, pues vamos a seguir a continuar. ¿Se acuerdan que nos quedamos sobre el pecado de Sodoma y sus textos paralelos? Estuvimos viendo varios textos donde nos dimos cuenta que en realidad, pues simplemente la condena de Sodoma y Gomorra, pues fue porque no acogieron a los desconocidos que llegaban. Dieron una hostil acogida a los extranjeros. La homosexualidad en el Código de Santidad sería muy interesante entenderlo. Esto viene en Levítico 18:22 y pues se denomina Código de Santidad pues al conjunto de normas que regulan la pureza ritual de la religión hebrea. Su misión pues era mantener la cultura y la religión del pueblo hebreo libre del contagio de los pueblos vecinos. Recuerden ustedes que los hebreos era un grupo que estuvo dominado en el pueblo egipcio. Sí. Entonces, esta santidad, este código de santidad surge para que no se contaminara de todas esas prácticas llamadas paganas fuera del pueblo hebreo. Y pues el código de santidad prohíbe, entre otras cosas, las relaciones sexuales entre varones del mismo sexo, pero no la femenina. Y algunas otras actividades sexuales como practicar el sexo durante la menstruación. Y por ejemplo, también en códigos no sexuales como tocar sangre, tocar cadáveres, comer mariscos, carne de puerco, cortarse el cabello, afeitarse o llevar puesta ropa de tejidos diversos. Y todas estas acciones y otras muchas aparecen calificadas en el texto original como toeva. O sea, todo esto se entiende como toeva, que es una palabra que en nuestras Biblias suelen traducir como abominación o sacrilegio. Ciertamente la abominación y sacrilegio parecen cosas extremadamente graves, pero esto es un problema de mala traducción o mala interpretación, quizá de una mala comprensión del texto. El hebreo contrapone toeva a palabras como evon, sima o het, que son palabras, las tres que califican actos inmorales o éticamente incorrectos y que equivalen por tanto a nuestro término actual como pecado. En cambio, toeva califica a todo acto que transmita la impureza ritual. Su traducción correcta, por tanto, sería más bien como tabú, ¿verdad? La traducción de los 70, esto es una Biblia de los 70, que fue una traducción de la Biblia hebrea al griego y que fue hecha entre el año 250 a 150 a.C. Y para los judíos de habla griega dispersos por toda la cuenca del Mediterráneo, como Pablo, que nació fuera de, ya no comprendían el texto hebreo como tal. Y por eso es importante por su antigüedad y porque fue considerada por los cristianos prácticamente como un original o un medio de referencia. Ok, pero para saber bien de qué versículos estamos hablando, que dice en Levítico 18, ¿sí? Y Levítico 20, o sea, Levítico 18, 22 y Levítico 20, 13, que dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación, que viene siendo lo que anda, aquí nos está diciendo del tojeva, o toeva, que es lo que nos ataca a este grupo vulnerable al cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Que nos dice en Levítico 20, 13, dice, si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto de abominable. En realidad simplemente lo que dice es un acto no deseable. Porque comentábamos hace rato, ustedes no lo saben amigos, pero a veces comentamos un poquito esto, que era muy importante para el pueblo judío
sobre todo cuando eran esclavos, cuando estaban en Egipto, sobrevivir. Y la manera de sobrevivir era a través de la familia y la reproducción. Por lo tanto, el que un varón tuviera relaciones con otro varón no era bien visto, no por la relación homoafectiva, sino porque no se hacía la cuestión de reproducción. Entonces por eso era abominable, o sea, no era deseable. Pero no es que fuera un pecado como tal, sino que en ese momento atentaba contra lo que se consideraba la fuerza que le iba a dar al pueblo como población, como país, como sociedad. Así es. Y tenemos que ver ese contexto que están utilizando, que es mal utilizado realmente, para atacar, para condenar, ¿sí? Y aquí debemos de tomar en cuenta o examinar este contexto literario, porque son contextos literarios e históricos, de estos versos que nos van a hacer comprender su verdadero significado. Fíjate, Obis, que los primeros cristianos se enfrentaron en sí para decidir si los nuevos conversos, que no eran originarios del judaísmo, sí, que se les conocía como helenistas, debían cumplir estas normas de pureza ritual. Finalmente, encabezados por San Pablo, decidieron que no. Solamente el prejuicio de ciertos moralistas sigue considerando hoy un día vinculante para los cristianos no mantener relaciones con personas del mismo sexo, pero ignoran comer carne de cerdo, mezclar en la misma comida la carne con el queso, afeitarse como algo tan simple, o llevar puesto al mismo tiempo ropa hecha de tejidos diversos, o tantas otras cosas, ¿verdad? Es lo que hoy podemos ver que pero qué curioso, ¿no? Eso sí les parece inocuo. Ajá, por eso es lo que voy a decirte, que hoy cristianos siguen ignorando o nos seguimos ignorando por completo algunos mandamientos menos importantes, que podría ser eso, ¿o no? Sí, porque está básicamente en el mismo nivel. Exactamente. Entonces, aquí dentro de estos dos versículos, vamos a encontrar una clave para darle un significado auténtico, ¿sí? Que lo que podemos ver aquí históricamente, que los israelitas, como dijo aquí Dave, que traían esa, como mucha, ¿cómo se estaban culturalmente con los de Egipto? Sí, bueno, estaban mezclados, estaban influenciados. Influenciados, exactamente, de lo que hacían los egipcios y los cananeos, y aparte los helenistas que está diciendo. Que eran los no nacidos en el mismo pueblo judío, y que obvio, al haber nacido fuera de este pueblo, tenían ideas de pensar culturalmente del lugar donde habían nacido. Muy bien. Ahora, para seguir, porque no le queremos dar tanta vuelta, ¿qué es lo que hacían con esto históricamente? Tenían esos ritos, porque también habla aquí Dave de ritos, ¿sí? Esos ritos eran de fertilidad, en sus prácticas sexuales. ¿Y a quién se lo hacían? A unos dioses paganos. De hecho, fíjate, Obis, que surge un punto aparte, que eran las llamadas prácticas sexuales durante los cultos religiosos, que se da precisamente en Deuteronomio 22, Deuteronomio 23 y en los versículos 18 al 19, que de manera muy clara ahí nos dice lo que estamos hablando. Y eso en virtud a la ley de Moisés, pues los judíos no podían participar en ningún culto pagano, pues todos comportaban idolatría. Sin embargo, los ritos de fertilidad, que incluían diversas prácticas heterosexuales e incluso de personas del mismo sexo, eran muy frecuentes en Canaán. Por eso decías de la influencia de los cananeos. Y los hebreos recién llegados de su destierro en Egipto sucumbieron al contagio a lo largo de varios siglos. Y oímos la voz de los profetas de Judá e Israel clamar contra los cultos extranjeros.
Se prohibía la prostitución sagrada de ambos sexos, es decir, se prohíbe practicar el sexo como idolatría. En los cultos a diosas de la fertilidad, no a la homosexualidad, que en aquel entonces era a la homoafectividad o a la relación entre personas del mismo sexo. Y esto era lo mismo para el sexo heterosexual fuera de estos cultos. O sea que en realidad no se atacaba la convivencia normal, sino la cuestión cúltica. Y déjenme decirles que pensaban que estas prácticas traerían la bendición del dios o de la diosa sobre los cultivos y los ganados. Durante estos ritos, la familia entera, fíjense bien, esposos y esposas, madres y padres, hijos e hijas, tíos y tías, a veces tenían relaciones sexuales, practicaban, incluían también ese sexo con las prostitutas y los prostitutos en los templos. Y el abuso, porque aquí nótese que si incluían a los hijos, se obligaba a muchas veces a niños, a menores de edad, a tener relaciones sexuales ya en contra de su propia naturaleza, como un abuso. Sí, y resumidamente lo que les estamos diciendo, estas prácticas incluían cualquier tipo de acto sexual entre personas del mismo sexo. Pero lo que estamos viendo aquí, que ellos creían que hacer estos ritos de fertilidad iban a traer bendición a su vida, a su tierra. Y esas eran de los cultos paganos. Fuera del pueblo hebreo. Por eso es que se sustentaba en la ley no practicar este tipo de cosas. Pero ahora se ha agarrado esto para decir que está prohibido. En realidad no estaba prohibido. Era una abominación, era un sacrilegio, porque se atentaba contra las ideas del pueblo judío. Así es. Y vean aquí, de dioses y diosas, no hablan de nuestro creador. Y yo creo que a lo mejor van a decir que tiene que ver. Acuérdense que Dios siempre se va a escribir con la letra mayúscula de D y los dioses con minúscula, porque el verdadero es nuestro Padre Celestial. Eso es entre paréntesis. Bueno, aquí surge, ¿no? El llamado de si Dios lo hubiera permitido, entonces no hubiera sido Adán y Eva, hubiera sido Adán y Steve, o Adán y Pedro, o Adán y David, ¿no? Pero con esta frase, que realmente fue inventada por los fundamentalistas cristianos, sobre todo norteamericanos, se pretendía convertir el relato de la creación en un discurso ético que considera como única sexualidad válida la heterosexual. No era esa la intención del autor sagrado, créanmelo, que eligió un individuo de cada sexo pues para simbolizar la totalidad de la raza humana. Hoy cualquiera de nosotros sabe que si queremos perpetuar la especie tiene que ser como fue escrito en la Biblia, a través de un hombre y una mujer. Dios no se equivoca. Nada más que obvio, aquí se pretendía, ¿verdad? Los primeros cristianos. Y yo creo que en el fondo no lo hacían de mala forma. Yo creo que era a veces el pretender hacer las cosas en santidad, yéndonos a la parte extrema, ¿no? A querer interpretar todo de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Y bueno, decíamos que no era la intención del autor sagrado, que eligió un individuo de cada sexo para simbolizar la totalidad de la raza humana y la reproducción como núcleo y sentido, esta última, de la institución matrimonial de los pueblos antiguos. Pero en cualquier caso, en el método científico de la ausencia de argumentos positivos, no se puede concluir un argumento positivo. Es pueril creer que porque en los primeros capítulos del Génesis no se mantiene o no se maneja la homosexualidad, queda implícitamente condenada. O sea, obvio que en los primeros capítulos habla de un hombre y una mujer porque se está refiriendo a la manera en cómo se reproduce la especie humana. No estaba hablando de las cuestiones afectivas, sino de la necesidad de poblar el planeta. Y hoy vemos que con los avances de la tecnología, los científicos
han descubierto que aún así una mujer que no está casada puede tener un hijo a través de cómo, de la inseminación artificial o ya saben todos los mecanismos que han surgido para poder procrear. No es necesario tener una pareja varón, ¿sí? El adoptar, ¿qué más? Bueno, el hecho de formar una familia, vivir con el tío, la abuela, ya es una forma de familia, ¿no? Sí. O sea, no se reduce específicamente al hombre y la mujer que reproduzcan hijos y que sea una familia como tal. No, así es. Bueno, lo que podemos decir también es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y para poder concluir con esto, con esta parte de Levítico, ¿sí? Les voy a leer. Las prohibiciones levíticas involucran el comportamiento con el mismo sexo en una cultura pagana en la que un hombre se degradaba si tomaba el papel sexual de una mujer. Se les dijo a los israelitas que se mantuvieran separados de todos los comportamientos que se parecían a los de los paganos, para que no se volvieran como ellos y parecieran ser uno de ellos. Y nuevamente vemos aquí que los cristianos de hoy no están sujetos a encontrar su justicia al guardar la ley. Nuestra justicia se encuentra en la obra expiatoria de Jesús, que reclamamos a través de la fe. Amén. Amén. Y lo que vamos a ver en los que escribieron, el autor de Levítico, ¿sí? Es algo más, es una cosa irrazonable, que pretendía prohibir una forma de relación homosexual inexistente en la época. Las prohibiciones de Levítico 18 y 20, leídas en su contexto literario e histórico, están dirigidas a la prostitución, fíjense bien, ritual en los templos no israelitas, y así es como deben de aplicarse. Es decir, nuevamente nos damos cuenta que tenemos un Dios justo, que no condenaba, sino Él, cuando se escribe todo esto, era salir de todas esas prácticas paganas, de esa idolatría, de esa tener sexo de manera irracional, hasta en abuso, porque incluso se involucraban a los menores. Incluso se sabía de secuestros de niños, pequeños niños y niñas, para este tipo de prácticas. Entonces, claro que se tenía que condenar porque no eran propias del pueblo judío. Y otra cosa que estábamos leyendo, y hacían a esos dioses y diosas. Y quiero que a ver si quieren buscarlo, investigar quién era Moloch. Era un dios pagano que hacían estas actividades sexuales para él, para que tuvieran bendición en sus cosechas. ¿Sí? Y además era un dios muy cruel, porque se le hacían ofrendas de sangre prácticamente con niños. Así es. Entonces lean, investiguen, eso tiene que ver con historia, no nada más con una cuestión bíblica, es histórico, porque es un dios de los pueblos de Medio Oriente, donde se refleja el por qué para nuestro Dios era importante condenar estos actos. Así es, hermanos, amigos, familia que nos ven, pues por hoy terminamos esta parte de Levítico, y en la próxima cápsula o video vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ya las relaciones homosexuales en la Biblia hebrea como tal. También otro punto muy importante es que ya vamos a empezar a ver lo que es el Nuevo Testamento, y vamos a entrar a Romanos con este autor, con Pablo, que antes de que yo estudiara un poquito más de la Biblia, siempre creí que Pablo era el típico hombre que llegaba con la espada y cortaba cabezas, como un hombre frío, calculador, homofóbico,
¿cómo se dice cuando odian a las mujeres? Misógino. Misógino. Y de verdad vamos a descubrir, queridos amigos, a un Pablo en amor, que preocupado por las mujeres, preocupados por los niños, preocupados por los hombres que tenían relaciones afectivas con otros hombres, por los esclavos, por los eunucos, él hace toda una serie de juegos muy interesantes cuando escribe sus cartas a los romanos, a los corintios, a los diversos pueblos, donde aparentemente condenaba, pero en ese juego de palabras descubrimos un hombre con una gran capacidad de amor, ¿no? Por algo, pues finalmente Dios tocó ese corazón. Sí, entonces, y sabíamos cómo era antes pero tuvo que pasar su desierto para que Dios lo transformara. Así es. Y yo creo que por esa referencia de cómo era antes, pensamos cuando él ya es converso, que seguía siendo el hombre inflexible. Mentira. No. Era un hombre amoroso, con una capacidad, además una inteligencia, era un hombre culto. O sea, él había crecido fuera de Judea. Entonces era como decir ahora que creció en Estados Unidos y ahí se hubiera educado con una manera de pensar muy abierta, muy diferente, pero que él quería apegarse al judaísmo ortodoxo, ¿no? Cuando finalmente pues se da cuenta que las cosas no son así, y entonces vamos a descubrirlos nosotros junto con ustedes, y van a ver que como yo van a terminar amando a Pablo, a este personaje, que de verdad que es un hombre hermoso, de verdad. Yo ahora he cambiado mi chip con respecto a Pablo y creo que es uno de mis autores preferidos de la Biblia. Ya lo verán ahora que estemos platicando de todo esto. Así es que no se lo pierdan. Si quieren pueden ir leyendo Romanos 1, 18 al 32, porque aquí se llaman los mentados versos o versículos garrote, que la Biblia, que las iglesias cristianas, sobre todo tradicionales, muy fundamentalistas, incluida la Iglesia Católica, que es la iglesia cristiana más grande, ha utilizado para condenar, y vamos a venirnos a darnos cuenta de esos juegos de palabras que pues no es tal lo que está escrito. Como dije, el mal contexto es un pretexto. Así es. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, les queremos mucho y nos vemos la próxima cápsula. Bendiciones.